Bienvenido. Ya volví. Creo que hoy ganas la competencia de camisetas. Sí, está bien. El maestro cree que sus alumnos son buenos. Sí, está bien. Oye, no voy a ser de esos profesores que, cuando los alumnos lo superan, se ponen celosos y dicen, no, no, celebro tu éxito. Larry, déjame empezar con lo que pasó en la reunión. Era la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton. ¿Y qué fue lo extraño? Alguien entró, ya sabes, penetrando esas capas de seguridad y disparando contra los asistentes al evento. Y aquí está lo que dijo una de las, ya sabes, testigos de lo ocurrido. Ella está explicando lo que pasó durante ese evento. Desde donde yo estaba hasta ese edificio. Y allí también había un guardia de seguridad. O sea, no creo que nadie supiera lo que hacía. Pregúntale, ¿cómo lucía? Ni siquiera estoy segura de cómo era. ¿Y qué te hizo pensar que él era el tirador? ¿Cómo lo sabes? Lo vi montar el arma y empezar a disparar. Dios mío. Sí. Es decir, la montó, empezó a disparar y corrió hacia las escaleras para bajar al salón de baile. ¿A quién disparó? ¿En qué dirección disparó? ¿Qué disparó? No sé a qué disparó. Parecía que estaba disparando por todas partes. Larry, lo de montar el arma me recuerda a Tyler Robinson haciéndolo. Bueno, no sé de qué habla ella, porque los informes dijeron que tenía dos tipos de armas de fuego. Tenía una escopeta, la cual no hay que armar. Se puede desmontar, pero no es algo que se haga con solo presionar un botón. Y llevaba una pistola semiautomática. Era una pistola de calibre 380. Ese es el calibre. Entonces, de nuevo, ¿dónde ella da a entender que era un arma larga? Hay grabaciones de cámaras de seguridad de él entrando. Corre por un pasillo, lo ves pasar corriendo junto a los guardias y luego verlos desenfundar y empezar a disparar hacia él. Pero se vería un arma larga. Quiero decir, no es fácil ocultarla. Así que no estamos viendo eso. Eso es lo que, en cierto modo, me desconcierta. Así que parece que solo tenía la pistola. Y eso fue lo que se disparó. Pero, ya sabes, muchas cosas extrañas. Porque, ¿cómo lo neutralizaron? No tenemos imágenes de eso. Te garantizo que tienen imágenes de eso. Pero no las están mostrando. No le dispararon. Ahora, si llevaba un arma y disparaba con todo ese personal del servicio secreto y además la policía, deberían haberlo dejado acribillado como un árbol de Navidad. Quiero decir, lo deberían haber dejado con tantos agujeros que habría podido protagonizar un anuncio de queso suizo. Pero no le dispararon. No tenía heridas de bala visibles. La foto que muestran de él, esposado, tumbado en el suelo, incluye una de frente y otra a más distancia desde un lado. No sale sangre. No se ve nada. Nadie lo ha hecho. No ves a un paramédico ni a un policía con guantes de goma haciendo primeros auxilios. Eso no aparece. Y algunos dicen, bueno, quizá le dispararon en la pierna. Otra vez, si le dispararon en la pierna, le pondrían un torniquete y le estarían dando atención médica. No había personal médico a su alrededor. Simplemente lo dejan, ya sabes, tirado en el suelo. Parece que lo desnudaron por completo. Por eso está tirado así y luego le ponen esa manta térmica plateada encima. Así que, ya sabes, esas son las cosas raras. Al parecer, se oyeron disparos. Sabemos que al menos se dispararon entre 6 y 8 disparos. ¿Dónde fueron a parar las balas? Otra vez, no estoy sugiriendo que esto fuera, entre comillas, un montaje. Orquestado sería una palabra más adecuada, porque cuando dices montaje suena a que estás insinuando que no fue real. No, fue real. Y creo que este tipo era de verdad. Pero luego, si lo analizas,
fue esto. ¿Se le ocurrió esto por su cuenta? ¿O tuvo a alguien que lo animara a hacerlo y le ayudara a prepararse? Creo que fue lo segundo. Esti siguiente sika conta conosoes nos esepisu kanali tosi conta kanali tomose conta es tanali tosi tanali. Solo por el hecho de que decidió viajar a través del país en tren llevando una escopeta y esa pistola, en lugar de volar, si hubieras volado tendrías que rellenar papeleo, cerrar con llave los estuches de las armas, tanto de la pistola como de la escopeta, y habrían quedado en la bodega del avión. En Amtrak, en el tren que cruza el país, no tienes que hacer eso. Ese es uno de los verdaderos huecos de seguridad que todavía existen en el sistema de transporte de Estados Unidos. Puedes abordar un tren. Puedes llevar un arma oculta encima. Nadie se dará cuenta hasta que la saques y empieces a disparar. Así que, quién sabe, quizá pensó que se le ocurrió por su cuenta. Ya sabes, probablemente debería tomar el tren en lugar del avión. Pero eso es... Dios mío, son al menos 2 días de viaje. Quizá puedan hacerlo en 24 horas, cruzando el país en tren, pero aún así es un viaje agotador. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que cuando empezaron todos esos disparos, la primera persona que sacaron del escenario fue J.D. Vance. Y te quedas, ¿qué? Eso, mira, el trabajo del servicio secreto es proteger al presidente. También protegen al vicepresidente, pero la prioridad número 1 es el presidente. Así que en cuanto se oyen disparos deberían agarrarlo y sacarlo de ahí. Eso es lo que debería haber pasado. Eso no ocurrió. Después de J.D. Vance, desde el momento en que agarraron a J.D. Vance y lo sacaron del escenario, transcurren 20 segundos antes de que el servicio secreto agarrara a Trump y empezara a moverlo. Lo interesante es que cuando empiezan los disparos, Melania reacciona horrorizada y Trump solo la mira. Trump no, ya sabes, le han disparado antes. ¿No crees que se habría sobresaltado? No se inmuta. Es casi como si supiera que esto iba a pasar. ¿Lo sabía? No lo sé, pero su reacción me pareció extraña. Y además, el equipo del servicio secreto simplemente no siguió el protocolo. Así que, creo que en retrospectiva, el servicio secreto falló en varios aspectos. Primero, ¿cómo pasó ese tipo el control con un arma de fuego? Porque piensas, bueno, corrió y no lo detuvieron. Mira, si tienes un control de seguridad con detectores de metales y la gente debe pasar y dejar sus pertenencias para que las revisen, además, al planear eso dices, vamos a tener examinadores adicionales por si hay que apartar a alguien. Pueden usar una varilla detectora de mano para revisarlo y además debes tener al menos 2 personas más armadas con un fusil de cañón corto y pueden quedarse allí para que, si alguien intenta irrumpir, lo detengan con fuerza letal o al menos lo derriben. Pero si ves a alguien con un arma, según me contó un amigo que dirigió el equipo del servicio secreto de Ronald Reagan, si alguien tiene un arma y está cerca del presidente, los disparas, no preguntas. No les dices que se detengan y suelten el arma. Nada de eso. Los disparas. En sí convuento el esfidalaxisi, en tenes asesidi casedeisio, la zona sobres guantores y nací, asese siguiero esalia, y la zona homero esalarser, y la zona que si salase, la zona isa alicione, así con wow y nacinoneo entesei, enmidie y nacinon entre de esisei. Tienen esa regla de enfrentamiento. Pueden usar fuerza letal sin temor a ser procesados en ese caso. Larry, si fue orquestado como dices, ¿cuál sería el objetivo principal de eso? ¿Qué quieren lograr con esto? En Kunistugara. Pues podría haber varias explicaciones. Una explicación es que, digamos, esto fue orquestado por Israel para recordarle a Trump que, oye, si no haces lo que nosotros decimos,
podemos alcanzarte. Ya sabes, otro intento de asesinato. Otra explicación posible. Trump quiso usar esto, como hizo en la rueda de prensa posterior, como excusa o justificación para construir el nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Mira, la falla de seguridad, el hecho de que esto pudiera ocurrir, no tuvo nada que ver con la construcción del edificio. Tuvo que ver con que el servicio secreto no siguió el procedimiento adecuado. Hay que reconocer que al final el sistema funcionó. El tirador no entró al salón. El tirador no mató a nadie presente, aunque esa era su intención declarada. Así que, aunque el servicio secreto no siguió por completo el protocolo, el sistema que tenían funcionó y evitó que el presidente fuera alcanzado. Sí, parece que estaba usando el micrófono equivocado. Así, Cada vez tenemos que hacerlo. No sé qué le pasa a StreamYard. Es muy extraño. sí, ahora suenas mejor. Sí, ahora está mejor. Sí, Larry, dejando de lado este tipo de... la propaganda que hay en Washington y Donald Trump, ya sabes, nos está metiendo a todos en una especie de... nos distrae de lo que ocurre en Oriente Medio. ¿Qué sabes sobre esas nuevas armas que están enviando a Oriente Medio, básicamente a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar? Hemos visto muchos aviones de carga yendo allí. ¿Qué significa eso? no lo sé. Bueno, pongámoslo así. Cuando desplegaron por primera vez activos en Oriente Medio, en el Golfo, eso fue hace como 60 días. De hecho, a ver, hoy es día 27, marzo tiene 31 días. Esos son 58, contando el 28 de febrero. Así que sí, son 59 días, casi 60. Normalmente, esos despliegues iniciales salen con suministros para 55 a 60 días. Así que las unidades desplegadas, lo que están recibiendo ahora, básicamente es un reabastecimiento de lo que ya han consumido. Se les está reabasteciendo. No lo creo, pero dicho eso, no es que estén trayendo muchas cosas. No es que vayan a traer más baterías de misiles Patriot, ni más misiles del sistema de defensa terminal de área a gran altitud. No los tienen. El fin de semana pasado, a finales de la semana pasada, CNN publicó cifras basadas en conversaciones con gente del Pentágono y otras oficinas gubernamentales que decían, por ejemplo, que se había consumido el 50% de los misiles Patriot. Eso no tiene sentido. Es mucho peor que eso. Y aquí está la cuenta. Desde 2015 hasta finales de 2025, produjeron 4.620 misiles PAC-3. Y ahora vamos por el cuarto mes. Estamos llegando al final de abril. Así que, en promedio, demos crédito a Lockheed Martin. Están produciendo 60 al mes. Así que ahora potencialmente tendrán 240 más. Bueno, de ese inicial, de esos 6.420, al menos 1.000, y creo que pudo haber sido más cercano a 2.000, casi un tercio, se envió en ventas militares extranjeras a otros países como Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Qatar. Luego se usaron 1.000 en Ucrania. Así que, ya sabes, ahora nos quedamos con 3.000, digamos 3.600. Y varios de esos misiles PAC-3 se usaron en la guerra del 12 de junio. Así que digamos que eso fueron otros 1.000 usados. Así que ahora estamos por debajo de un tercio de la cantidad inicial. Así que estos aviones llevan todo lo que pueden reabastecer, pero la realidad para Estados Unidos es que
sus misiles de ataque de precisión y estos sistemas de defensa aérea se están agotando muy rápido. Por eso no creo que estén trasladando tropas para una operación terrestre, por una razón. Miren la estructura actual del Comando Central de Estados Unidos. Está el comandante de los componentes aéreos, un general de la Fuerza Aérea. Tienes un general o un almirante a cargo de los componentes marítimos. Y luego ambos reportan al comandante del Comando Central de Estados Unidos, que también se llama comandante de la Fuerza Conjunta. Sí. ¿Qué les falta? No tienen un comandante de fuerzas terrestres. No se ha designado uno. Así que si vas a emplear fuerzas terrestres, tendrías que tener un comandante de esas fuerzas. Así que hasta que veamos que eso ocurre, para mí eso indica que no habrá ningún tipo de operación terrestre, porque lo último que quieres es un almirante o un general de la Fuerza Aérea dirigiendo operaciones terrestres. Invierte eso. ¿Pondrías a un general del ejército al mando como Keith Kellogg de la 82. División Aerotransportada? ¿Lo pondrías a cargo de operar un portaaviones? De ninguna manera. No está calificado para eso. Solo porque sea general no significa que esté capacitado, porque se requiere conocimiento de operaciones aéreas desde la cubierta de un portaaviones, por el amor de Dios. Así que esto es, creo, gran parte de este movimiento es reabastecimiento, reaprovisionamiento, pero están preparados están poniendo en posición todos los activos para renovar el conflicto. Lo que se desconoce es la actitud del comandante de las fuerzas terrestres. Me refiero al comandante del componente aéreo y al del componente marítimo. Si están diciendo, sí, podemos con todo, vamos, tengo entendido que ambos han mostrado una postura firme. No quiero llamarla protesta, pero dicen que no deberíamos renovar el ataque. No tenemos los recursos y eso nos va a agotar aún más y no vamos a lograr, no hay objetivos claros que podamos alcanzar. Lo que queda por ver es si el almirante Cooper, que es el comandante de las fuerzas conjuntas, comparte ese sentir y se lo transmite tanto a Hegseth como a Trump. Así que la cadena de mando funciona así. El comandante del Comando Central de Estados Unidos informa, por medio del secretario de Defensa de Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos. El general Kane, que es el presidente del Estado Mayor Conjunto, es por ley el principal asesor militar del presidente, pero no es quien toma las decisiones en la cadena de mando, más bien da consejos, y yo no creo que eso sea una buena idea. Yo no lo haría. Lo que al parecer pasó hace una semana, 2 semanas ya, cuando tuvieron esa reunión de emergencia para decidir cómo proceder contra Irán, y fue entonces cuando salió a colación la idea de usar un arma nuclear. Al principio se informó, el informe que recibí, que él quería tener acceso a los códigos, pero eso no es correcto. Lo que realmente pasó fue que Trump empezó a plantear, bueno, deberíamos explorar la posibilidad de usar un arma nuclear para mandar un mensaje a Irán, y el general Kane dijo que no, que ni hablar. No, no vamos a hacer eso. Así que eso fue, y cuando eso se supo, Trump se apresuró a negarlo, diciendo, oh no, no vamos a usar armas nucleares. Así que esa es la buena noticia. Parece que eso queda fuera de discusión. Creo que en nuestra evaluación hablamos el viernes y nuestra conclusión fue que la guerra viene y que para ahora ya deberíamos haber tenido la segunda ronda de guerra.
Por eso creo que una de las principales razones por las que eso no está ocurriendo, como comentamos, es este nuevo tipo de actitud de los generales en Estados Unidos. Están intentando dar ahora su evaluación. ¿Crees que están teniendo acceso directo al presidente de Estados Unidos? ¿O están enviando su mensaje a través de Pete Hegseth o alguien así? Saúl. Bueno, no, estos generales tienen cargos oficiales. Así que tienes al comandante del Comando Central de Estados Unidos. Luego, bajo su mando, está el comandante de la componente aérea de las Fuerzas Combinadas. Ese es el general Derek France, creo que ese es su nombre. Y luego está el comandante de la componente marítima de las Fuerzas Combinadas. Así que ellos informan directamente al almirante Cooper, no se saltan a Cooper, no llaman a Pete Hegseth y le dicen, bueno, no le hemos dicho esto todavía al almirante Cooper, pero sí, ellos siguen la cadena de mando. Así que sus puntos de vista se los presentan a Cooper, entonces corresponde a Cooper presentarlo al secretario de Defensa de Estados Unidos y luego se supone que el secretario de Defensa debe transmitir eso al presidente o al secretario de Defensa o al secretario de Guerra. Hemos pasado de a que el secretario de Guerra pueda ordenar al comandante del Comando Central de Estados Unidos que se comunique directamente con el presidente Trump. Así que Sí. Larry, en las negociaciones, el ministro de Relaciones Exteriores iraní fue a Islamabad y envió, en su primera visita les entregó un documento y luego lo actualizó. Parece que ahora los puntos básicos para las negociaciones hablan del estrecho de Hormuz, de cómo reabrir permanentemente el estrecho de Hormuz y el otro punto, creo, es que el caso del Líbano está sobre la mesa ahora mismo. Para los iraníes está muy relacionado con el estrecho de Hormuz. Y por ahora no hay señales de negociaciones sobre el programa nuclear, porque están planteando esto primero. Hablemos de estos asuntos. Luego, más adelante, tendremos conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. ¿Cuál es tu evaluación de cómo Irán está presentando sus puntos? bueno, Irán sabe lo que hace y lo que quiere sacar de las negociaciones. Estados Unidos no lo sabe. Trump no para de decir que hay confusión en el lado iraní, que no saben quién está al mando, que no se ponen de acuerdo entre ellos. Él solo describe cuál es la realidad del lado de Estados Unidos. Porque del lado iraní está bastante claro quién manda. Todos tienen un papel que cumplir. Y fue Ghalifar, el presidente del legislativo. Él fue el principal negociador en la última ronda, pero eso no significa que Araki fuera marginado. Al contrario, Araki sigue siendo el ministro de Relaciones Exteriores y desempeña un papel muy destacado. Y la idea de que de alguna forma el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está manejando todo y que Khamenei está fuera de escena, eso no es cierto. Así que, ya sabes, Araki fue primero. Cuando fue por primera vez a Islamabad, fue el jueves o el viernes pasado, se esperaba que Witkoff y Kushner se subieran a un avión, fueran a verlo y se reunieran con él. Pero dejó claro, no estoy aquí para reunirme con ellos en absoluto. Estoy aquí para hablar con los pakistaníes. Y de nuevo, repasando con Pakistán, básicamente les entregó el mismo documento, el mismo texto de 10 puntos que se había presentado 2 semanas antes. Porque, ya sabes, al leerlo otra vez, realmente no había cambiado nada. Así que eso fue para que Pakistán transmitiera ese mensaje a Occidente. Y lo curioso es que Trump salió y dijo, sí, volvieron con algo mejor, ha habido avances, se están moviendo en la dirección correcta. Y presentaron básicamente el mismo documento.
Así que o bien Trump no recordaba lo que se había leído antes, o quería presentarlo ahora en términos más positivos. Luego Araki se sube a un avión, vuela a Omán y se reúne con el jeque allí. Después vuelve a subirse al avión. Al principio dijeron que volaría desde allí a Moscú, a Rusia, pero en su lugar regresa a Pakistán. Y otra vez la reunión entre ambos se describió como muy animada, muy positiva. Pero una de las consecuencias fue que Pakistán rebajó el nivel de seguridad y levantó las restricciones, lo que muchos interpretaron como que no habría más negociaciones en el futuro cercano con Estados Unidos, porque al eliminar esas precauciones de seguridad, significaba que Estados Unidos no iba a ir. Y luego Araki voló desde allí a San Petersburgo y empezó su reunión con Putin hace apenas una hora. Y los comentarios iniciales entre ambos líderes fueron muy cálidos y amistosos. Esite extreguridos sosa y sosa psh, así posam, site ka alai. Esto es lo que dijo Araki en Moscú. No, en San Petersburgo. Irán y Rusia son socios estratégicos. Siempre nos han apoyado. Nosotros siempre hemos apoyado a los rusos. Y nuestra cooperación continuará. Sí, básicamente estás diciendo que estos dos países son socios estratégicos y que cooperan entre sí. Sí, Eso significa que no es solo una relación casual. nos están acercando mucho, Larry. Se están respaldando. Irán apoya a Rusia, Rusia apoya a Irán, y ambos entienden lo importante que es este tipo de alianza que tienen. Yo diría que es una asociación, porque no es una alianza como la que hemos visto en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Larry, creo que, respecto a la guerra, reanudarla, ¿cómo va a ayudar eso a lo que Irán le dijo ahora a Pakistán, como mencionaste? ¿Cómo va a ayudar eso a un nuevo ataque? Supongamos que van a, no sé, destruir algunos puentes, algunas centrales eléctricas. ¿Y cómo va a ayudar eso a la posición de Donald Trump en esta guerra? Sí, no. Lo único que logra es hacerte sentir bien. Yo volé todo esto, y tú puedes afirmar que están devastados. Él ha aniquilado a la Fuerza Aérea, excepto que los aviones iraníes siguen volando. Ha aniquilado a la Marina, excepto que los barcos iraníes siguen navegando por el estrecho de Hormuz y hacia el Océano Índico. Así que hemos devastado su producción de misiles. No, no lo han hecho. Así que más ataques pueden presentarse como muy eficaces. La cantidad de gente en Occidente que se ha creído las mentiras sobre la eficacia de los bombardeos de Estados Unidos. Y creo que me resulta fascinante, tal vez desde un punto de vista intelectual, cuando miras la guerra en Ucrania y la cantidad de operaciones aéreas, ataques con misiles, misiles de crucero, misiles balísticos y ataques con drones que Rusia ha llevado a cabo en Ucrania durante más de 4 años. Quiero decir, es una cantidad enorme. Es muchísimo más que todo lo que Irán ha lanzado contra las fuerzas de Estados Unidos en Israel, o que Israel y Estados Unidos han lanzado contra Irán. Y en este contexto, Ucrania tiene 1/3 del tamaño de Irán. Así que, desde el punto de vista de emplear la fuerza militar para lograr un resultado alcanzable, como cambiar el gobierno, o que Irán diga que ya no quiere pelear y se rinda, eso simplemente no va a ocurrir. Porque, como ves, un país como Ucrania puede resistir aunque sufra mucho, puede aguantar y no colapsar en posición fetal tras una semana de bombardeos.
Así que lo que esta guerra ha expuesto para Estados Unidos son las limitaciones de su poder militar, tanto aéreo, marítimo, y ni hablar de fuerzas terrestres. El despliegue de fuerzas terrestres se vuelve una tarea imposible. Esos sitios es el telepeigo pi. Larry, mira, esto es lo último. Estuve revisando esto y dice que, sea cual sea la relación entre Rusia e Irán, pase lo que pase, la relación ruso-iraní se hará más fuerte. Y hemos visto lo mismo, Larry, en el caso de Corea del Norte, Rusia e Irán. China es de algún modo un poco más recelosa. Fíjate en la actitud de China. Están básicamente a nuestro lado y no quieren dar un paso adelante. Pero vimos cómo se comportaron durante la guerra en Ucrania. Empezaron diciendo, abogamos por la paz y Rusia debe respetar a Ucrania. Luego, llegaron a la conclusión de que Rusia tiene todo el derecho a defenderse, y eso va a ayudar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en el Golfo Pérsico, les va a ayudar a entender la realidad de lo que está pasando, porque la escalada, si ocurre, has mencionado a Irán y su tamaño, estos países no serían capaces de sobrevivir, no podrían sobrevivir a esa escalada, considerando todo lo que hay. Bueno, sí, mira, lo que en realidad, si quieres llamarlo la violencia real que va a ocurrir y a cambiar el panorama geopolítico en el Golfo Pérsico, será en el frente económico. El impacto total del corte del 20% del suministro mundial de petróleo, del 25% del suministro mundial de gas natural licuado. Esto es significativo. No estoy seguro de cuál es el porcentaje en helio y ácido sulfúrico, y además al menos el 35% de la urea mundial. Cuando la guerra empezó el día 28, no vimos un corte inmediato, porque la manera en que se transportan el gas natural licuado, el helio y el petróleo es que se cargan en buques cisterna. Y esos buques que ya estaban en el mar, aunque en teoría miramos y decimos, bueno, ahora mismo no están produciendo más petróleo en Arabia Saudita que podamos ver de forma significativa, ni en Qatar ni en Bahrein. Sin embargo, aún quedaba petróleo en alta mar que iba rumbo a distintos destinos. Y esos buques viajan a la velocidad de alguien que va en bicicleta, como 10 kilómetros por hora. Así que tarda un tiempo en llegar a los puertos. Y cuando empezó a llegar a puertos de todo el mundo, los precios que la gente pagaba antes por el petróleo eran, digamos, $70 por barril. Pues ahora ese petróleo está llegando y tienen que pagar entre 130 y 150 dólares. En Singapur registraron, como en la segunda semana de la guerra, $210 por barril. Y la gente tiene que tener en cuenta que oirás que hablan del precio en papel de los contratos a futuro de Brent o del West Texas Intermediate. En los mercados de futuros aparece, por ejemplo, que el petróleo vale $105 según esos papeles, pero la realidad es que no importa lo que intentes apostar sobre el futuro. Cuando el barco llega de verdad y lo pagas, tienes que pagar el precio del mercado real, que es mucho más alto, entre un 30 y 40% más. Mi punto es que ahora todo ese petróleo que estaba en ruta ya se ha entregado y no quedan más barcos cargados detrás de ellos. Así que ya se acabó eso. Y eso significa que ahora el impacto real de las escaseces se va a notar, y con fuerza. Entraremos en lo que llamamos una contracción económica significativa. Creo que eso se desarrollará esta semana y la próxima, y eso pondrá presión sobre Estados Unidos desde el punto de vista de la negociación. Porque parece que una de las cosas de las que Irán hablaba con Omán
es que seremos socios para controlar lo que entra y sale del Golfo Pérsico, y nos pagarán. Ambos seremos pagados por ello, porque somos los que más riesgo corremos. Así que Irán está negociando eso con Omán. Que si vina si impacto de descurios es area, si impacto area, sin neo, sin. Luego habla con Pakistán y hace que Pakistán comunique a Estados Unidos lo que Irán está dispuesto a hacer respecto al estrecho de Hormuz para abrirlo y que el tráfico comercial vuelva a fluir con más regularidad. Y ahora, él está en San Petersburgo, Rusia, reunido con Putin. De nuevo, creo que surgirá el tema del estrecho de Hormuz. Se abordará la cuestión de cómo liberarse de las sanciones de Estados Unidos, la liberación de activos congelados. Todo eso será importante, porque Irán no es solo un socio estratégico de Rusia. Irán es un componente económico esencial por su control y por su papel como corredor norte-sur que va a permitir que bienes fluyan desde Rusia por Irán hasta el Océano Índico y que productos lleguen desde el Océano Índico, suban por Irán y crucen el mar Caspio hacia Rusia. Así que, en lo económico, quiero decir, los ataques militares podrían renovarse, pero no lograrán nada estratégico. Solo servirán para agotar aún más los ya escasos misiles y municiones de precisión que tiene Estados Unidos. Misiles, bombas planeadoras, misiles de crucero y similares. Sinceramente, creo que China está un tanto expectante, esperando que Estados Unidos vuelva a atacar, porque creen que si eso ocurriera, se agotaría aún más el recurso militar estadounidense hasta el punto de que quedaría la certeza de que Estados Unidos no podría atacar a China, al menos en el futuro cercano o intermedio. Y no solo el corredor norte-sur, también está la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sí, Hay una conexión entre Irán y China, una línea ferroviaria que llega hasta China también. Eso es importante. Tienen esa comunicación. No veo posibilidad de que Estados Unidos lo interrumpa. Pueden atacarlo, pueden destruirlo, pero volverían al mismo punto. Lo volverán a reconstruir. Por eso creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo dependen mucho más del estrecho de Hormuz que de Irán. Porque, Larry, cuando hablan de que Arabia Saudita tiene una alternativa, ese oleoducto este-oeste hacia el Mar Rojo del que hablan. Pero el problema es que la producción en esas instalaciones está fundamentalmente cerca del Golfo Pérsico. Así que no es posible simplemente enviar todo esto a las ratas. Es imposible. No, simplemente es que la oferta es limitada. Y esto, además, creo que influye en la decisión de si renovar el ataque. Irán ha pasado las últimas 3 semanas preparándose para la próxima ronda de ataques y ha estado reforzando su sistema de defensa aérea. En los últimos 5 días ha realizado 2 ejercicios a gran escala, digamos, ejercicios de fuego real, probando sus sistemas de defensa aérea en Teherán. Porque al principio, la otra noche, llegaron informes de drones sobrevolando y explosiones, y pensamos, ahí vamos. Pero resultó que no, que estaban probando su sistema de defensa aérea. Eso ya te dice que se están preparando. Y dejaron claro que, si son atacados, no van a esperar a que los misiles impacten en Teherán en cuanto Estados Unidos e Israel entren en acción aérea y lancen misiles y similares. Irán comenzará a disparar de inmediato.
y tienen los objetivos preseleccionados. Saben dónde están los activos de Estados Unidos. Los van a atacar. En el Golfo Pérsico lo van a atacar. En la base aérea Muwafaq al-Salti, en Jordania. Y luego van a diezmar a Israel. Están listos para hacerlo, pero solo lo harán si Occidente ataca. Y creo que esa es una de las consideraciones que pesa, o que en todo caso debería pesar, en Donald Trump y en Pete Hegseth. Si lanzan esta nueva ronda de ataques, podría ser devastadora para los activos de los Estados Unidos y empeorar aún más la situación. Poner a los Estados Unidos en la posición de tener que usar armas que ahora no pueden reemplazarse con facilidad. Y una de las razones por las que no se pueden reemplazar fácilmente es que algunos de los componentes clave de esos misiles de precisión provienen de China. Y si China no suministra eso, entonces de repente los Estados Unidos, aunque quisieran hacer funcionar sus fábricas día y noche, no tendrían los materiales para producir nuevas municiones guiadas de precisión. Larry, ¿qué opinas de los informes recientes en la cadena CBS News que señalan que Irán ha usado F-5 para atacar bases de Estados Unidos en Kuwait? Básicamente, se han usado. Antes hubo informes sobre Su-24. Así es. Y los Su-24 se han usado. Pero no hemos visto evidencias de que Irán haya usado Su-35 ni ningún caza chino. Parece que tienen muchos que no se han mostrado hasta ahora. Yo me tomo todos esos informes con escepticismo. He notado que ahora hay en YouTube varios canales con falsos Doug McGregor, falsos Scott Ritter, falsos Larry Johnson, que nos hacen decir cosas y atribuyen hechos que nunca ocurrieron. Uno que apareció me hacía decir que los iraníes habían hundido con éxito 3 portaaviones. Siempre puedes identificar que esos deepfakes son falsos. Solo tienes que mirar los ojos y el rostro. El rostro no se ve normal. Hicieron lo mismo con el profesor Morandi. En noticias crisis son falsos untricimes portas saun encestricimes en nocoses erials enteials erials asesoru som seste. También lo hicieron con el coronel Wilkerson. Sí, también tienen uno con el coronel Wilkerson. Así que la gente debe tener cuidado. Si estás viendo un video en el que yo o cualquiera de los demás que mencioné decimos algo que suena completamente fuera de lugar, verifícalo, porque probablemente sea falso. Pero esto, ya sabes, lo tomo como un cumplido a medias. Quieren desacreditar, por cierto, a los analistas. Creo que toda su misión va de eso. Sí, porque estamos siendo efectivos, y por eso intentan silenciarnos. Así que me reconforta que reconozcan que somos una amenaza lo bastante grande, como para intentar desacreditarnos. Pero eso, creo, solo aumenta nuestra credibilidad. Larry, ¿recuerdas cuando empezó la guerra en Ucrania? Todos hablábamos de que Ucrania podría ser como Austria, por ejemplo, algo así, y mantenerse neutral, y simplemente disfrutar de la neutralidad. Creo que ese argumento puede trasladarse a Oriente Medio, a Asia Occidental, con el caso de Omán. Mira cómo es Omán hoy. No dependen de Irán, no dependen de Occidente, no dependen de nadie en la región. Son un estado independiente, y eso ayudará a que otros países del Consejo de Cooperación del Golfo entiendan que pueden ser como Omán, pueden sobrevivir a este tipo de guerras continuas en Oriente Medio sin colaborar con los Estados Unidos ni con Israel, porque aprendimos que Israel estaba enviando sistemas de defensa aérea y tropas a los Emiratos Árabes Unidos para defenderlos antes de que empezara la guerra. Sí, y resultó que esos sistemas de defensa aérea fueron ineficaces, sino completamente inútiles. Los dos países que parecen entenderlo,
que comprenden que en realidad el futuro del Golfo Pérsico ahora está con Irán. Y esos son Qatar y Omán. Y buscan trabajar y colaborar para poner sus relaciones con Irán en los términos adecuados. Bien, los saudíes están empezando a cambiar de postura. Siguen temiendo tener que ceder protagonismo ante Irán, pero también reconocen que las promesas de los Estados Unidos para protegerlos han fracasado y que los sistemas de armas de los Estados Unidos, francamente, no son necesariamente tan buenos como se presentaron o publicitaron. Los grandes perdedores serán Kuwait. Bahrein está realmente en problemas. Y por último, y probablemente el que está en peor situación, es Emiratos Árabes Unidos, porque su modelo de negocio se ha venido abajo, sumado al bloqueo y al hecho de que la financiación se está alejando del dólar y pasando al yuan chino. Sí. Larry, sabemos que el caso del Líbano es muy importante para Irán, y pase lo que pase en las negociaciones con Estados Unidos, Líbano formará parte de ese acuerdo. Y mirando lo que ocurre ahora en el sur del Líbano y cómo Hezbollah está respondiendo, literalmente están diciendo que si Israel continúa con esta ocupación en el sur del Líbano, no van a dejar que la gente israelí regrese al norte de Israel. Sí, bueno, vi un informe justo antes de entrar a hablar contigo hoy, que de hecho, mientras intensifican los bombardeos, las fuerzas terrestres israelíes se están retirando. Han empezado a retirarse. ¿Qué es esto? Pasó en 2006 porque se metieron en una operación terrestre que no pudieron sostener. También vimos esta mañana un video que tomó Hezbollah. Había un helicóptero israelí que aterrizó. Recibía heridos y había un grupo bastante grande, probablemente unas 25 personas, soldados israelíes deambulando, y entonces les impactó un dron que explotó. Y mientras explotaba, el helicóptero despegó y salió del área. Así que Israel sigue sufriendo bajas significativas en tierra en el sur del Líbano. Lo que intentan hacer es crear, por llamarlo de algún modo, una franja de Gaza. Quieren arrasar y destruir cada pueblo situado junto a la frontera. El problema es que pueden crear una especie de tierra de nadie, pero no van a erradicar a Hezbollah. Pero esa es, de nuevo, otra treta. Lograr que el gobierno libanés, dirigido por cristianos, se sume y ataque a Hezbollah con el ejército libanés. Hasta ahora ha habido cierta colaboración militar entre el gobierno libanés e Israel, pero el gobierno libanés no está en absoluto en condiciones de enfrentarse a Hezbollah. Hezbollah sigue siendo bastante fuerte y muy capaz. Bar Kokhos y Amei Selive. 3. Larry, que hoy, si Irán y Estados Unidos alcanzan algún tipo de acuerdo, ese acuerdo incluirá un cese al fuego entre Líbano e Israel. Porque, por cierto, sabemos que ese cese al fuego no existe. Pero en fin, ¿cómo ves las capacidades del gobierno israelí hoy en comparación con las que tenía antes de que empezara esta guerra? ¿O qué influencia ha tenido esta guerra en las capacidades israelíes? Sí, bueno, creo que ha dejado al descubierto las limitaciones y debilidades del ejército israelí. Lo he dicho repetidamente, pero ahora, literalmente, llevamos 2 años y medio desde el inicio de la represalia contra Hamás por los ataques del 7 de octubre. Y, ya sabes, Israel movilizó a 300,000 soldados, sus reservistas. Tenían rodeada
toda la franja de Gaza, lo que significa que jamás no tenía un medio fácil de reabastecerse. Los suministros tenían que entrar por contrabando a través de las líneas israelíes. Si eso era posible, y supongo que sí lo era, pero los israelíes con tanques, con vehículos blindados de transporte, con artillería y con bombas lanzadas desde aviones de ala fija, han podido devastar la mayor parte de los edificios en Gaza. Y aún así, Hamás, que está bajo tierra en una variedad de búnkeres y túneles interconectados, ha resistido a los israelíes. Así que, ya sabes, lo que sería presentado como la fuerza militar más poderosa, aquí queda frenada por Hamás, que no se considera un ejército moderno bajo ningún punto de vista. Luego Israel entra en el sur del Líbano y dice, vamos a llegar hasta el río Litani y establecer una zona de amortiguamiento. No pueden avanzar más de unos 5 a 10 kilómetros dentro del sur del Líbano porque Hezbolá los tiene inmovilizados, los detiene y les causa bajas significativas. Así que esta será otra situación en la que los israelíes van a tener que retirarse, reorganizarse y reabastecerse. Pero mientras tanto, habrá elecciones. Y creo que ahora es cada vez más probable que se forme un nuevo gobierno que excluya a los colonos radicales y a Bibi Netanyahu, y que realmente intente negociar un cese al fuego y un acuerdo de paz legítimo con Irán y con Hamás. Así que esto es lo que ha sucedido a lo largo de la guerra en Gaza y de la guerra ahora en Líbano. Ha debilitado a Israel, no lo ha fortalecido. Larry, lo que ocurra entre Irán y Estados Unidos será cosa de esos dos países, y Europa no va a formar parte de ello. Europa formó parte del Plan de Acción Integral Conjunto y de esas sanciones de reactivación automática, y simplemente no cumplieron las promesas que habían hecho durante el Plan de Acción Integral Conjunto. No hicieron nada. En mi opinión, no hicieron nada respecto a las sanciones contra Irán, porque hicieron todo lo que les pidió Estados Unidos, que les pidieran que hicieran. Y aquí está Ursula von der Leyen hablando de levantar sanciones a Irán, porque esto está cambiando la realidad de la relación entre Irán y los europeos. Si quieren algún tipo de entendimiento mutuo, tienen que entender que la nueva palanca que tiene Irán podría golpearlos, y con fuerza. Esto es lo que dijo Ursula von der Leyen. Creemos que levantar las sanciones sería prematuro, porque hay una razón por la que se impusieron sanciones a Irán, y esa razón es su comportamiento hacia su propia población. Solo este año, a comienzos de año, 17.000 jóvenes han sido asesinados por el régimen. Es la represión de los derechos humanos y, específicamente, los derechos de las mujeres en Irán y muchos otros temas los que provocaron las sanciones. Primero, tenemos que ver un cambio fundamental en Irán para levantar las sanciones. Por eso, creemos que es demasiado pronto. ¿A quién le importa lo que diga? Es irrelevante. No controla un ejército. Tiene control de un presupuesto, pero no tiene poder. Es como escuchar a una ardilla chillar. Ya sabes, puro ruido de fondo. No, mira, Europa ya no es relevante. Así que, durante casi los últimos 1600 años, volvamos a 1492, cuando Colón cruzó el océano. Desde 1492 en adelante, y quizá un poco antes, Europa dio inicio a la era colonial. Europa se expandía, se peleaban entre sí, pero estaban ocupados, conquistando y controlando otros países para explotar sus recursos. Y Europa era el centro de la música, de la filosofía, de la industria, del conocimiento y de la ciencia, sobre todo en el siglo XIX.
cuando todo eso alcanzó su punto culminante, y el comienzo de la erosión de los poderes coloniales. Porque mira lo que hizo Alemania en África, junto con lo que hizo Francia en África y el Sahel, Alemania con sus campos de concentración en el sur de África. Los neerlandeses también estuvieron implicados. Así que, ya sabes, todos estos europeos competían entre sí por diferentes colonias alrededor del mundo. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, y eso fue el comienzo del colapso del Imperio Británico. El Imperio Británico era global, era el más grande, era el más importante. Como dije, el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Pero las pérdidas, el costo físico y económico de la Primera Guerra Mundial, sumadas a la pérdida de toda una generación de jóvenes que ya no estaban vivos para reproducirse y formar familias. Se habían ido, aniquilados. Eso empezó la contracción, por así decirlo, del Imperio Británico. Y de nuevo, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, fue como tirar de la espoleta final y hacer estallar el colonialismo. Porque tras eso surgieron numerosos movimientos de independencia. India consiguió su independencia. Países que habían estado bajo control alemán perdieron ese dominio como consecuencia de la derrota en la guerra. Y desde entonces, en los últimos 80 años, hemos visto la continua erosión y decadencia de Europa como potencia militar. Y como potencia económica ya no es realmente relevante. Centro industrial, no, para nada. Eso se ha desplazado. Ahora, por ejemplo, China es ese centro. Además, sus marinas son solo una sombra de lo que fueron. Sus fuerzas armadas, por ejemplo los británicos, suman como 70,000. Diablos, ni siquiera pueden llenar un estadio de fútbol con todo su ejército. Así que, estas tonterías de Úrsula, del tipo vamos a controlar y a dictar, eso para semposea, chia, tel, ar, chia, surla del piro. Irán ahora emerge como un actor económico más poderoso solo por controlar el estrecho de Hormuz. Europa va a estar suplicando por clemencia en las próximas 2 o 3 semanas. Recuerda mis palabras. Sí. Larry, antes de terminar, Zelensky dijo que Europa necesita empezar a producir municiones en Europa y de manera conjunta. Él considera a Ucrania parte de Europa. No sé si van a ser parte de Europa ni si volverán a ser un estado llamado Ucrania, como antes de que empezara la guerra. Pero ¿qué pasa con la capacidad de producción, con el complejo industrial militar en Europa sin energía? ¿Cómo es posible? Exacto. Sí, no, esa es la verdad con la que van a tener que enfrentarse. La crisis económica global de 2008 fue significativa, pero lo que tenemos por delante ahora lo empequeñece. Lo que ocurrió en 2008 puede verse como un chubasco breve y pequeño, y lo que enfrentamos ahora es un huracán de consecuencias devastadoras. Y la gente me dice, estás loco, que estoy exagerando. Mira, si recuerdas las imágenes de Tailandia, cuando hubo el tsunami, la gente en la playa se quedaba mirando cómo el agua se retiraba. Decían, mira, está en calma, qué bien, mira la playa, vamos a ver los peces, sin darse cuenta de que eso era la señal de que algo terrible estaba por suceder. Eso es lo que han sido estas 7, ahora 8 semanas, el agua retirándose, porque viene un tsunami que nos arrollará. Económicamente a todo el mundo, no va a afectar solo a 1 o 2 países, pero Europa va a ser una de las más afectadas
porque se ha quedado sin petróleo y no hay otra alternativa. No es que puedan decir, solo tenemos que pagar un precio más alto. No, los suministros reales han disminuido. Ahora, lo único que hará que los suministros vuelvan, aparte de reabrir el estrecho de Hormuz, es que haya un colapso económico tan grande que la gente deje de conducir, y eso tendría sus propias implicaciones terribles. El etos eu asecante erslaperi. Muchas gracias, Larry. Con esa nota tan alegre, empecemos la... Sí, Muy bien, amigo. Nos vemos más tarde esta semana. exacto. Pórtate bien y buena camisa hoy. Claro. Gracias igual.